Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor, bienvenido a Leer para Crear. El día de hoy, desde una joya natural poco conocida del estado de Hidalgo, la laguna de Tecocomulco, vamos a platicar de un libro que yo ya estaba ansioso por presentar. Uno de los personajes más polémicos, amado por algunos, odiado por otros, pero al final un elemento clave de la historia no solamente de México, sino de toda América Latina. Vamos a presentar la que se considera la mejor biografía escrita hasta el momento del conquistador Hernán Cortés, de José Luis Martínez, Hernán Cortés. Las dejamos es para promover El recorrido en lancha por la laguna de Tecocomulco me permite darme cuenta que es un entorno muy bien cuidado. Aquí hay aves, diversidad de peces y los lirios acuáticos. Es un lugar muy bonito, muy natural, muy campirano, podríamos decir. Hay restaurantes y lugares donde llegar con la familia. Vale mucho la pena que lo conozcas y me recuerda mucho a lo que pudo haber sido la forma en que se veía el lago de Texcoco cuando Hernán Cortés lo conoció. Hernán Cortés Pizarro nace en 1485 en la pequeña ciudad de Medellín, en la región de Extremadura, en España. Sus padres eran personas pobres, eran hidalgos, lo cual en aquella época representaba una de las estratos sociales más bajos. Sus padres tenían una pequeña hacienda que apenas les daba para vivir. Sin embargo, mandan a Hernán a estudiar a la Universidad de Salamanca. Allá permanece 2 años, pero por cuestiones económicas no puede continuar. Sin embargo, lo que aprendió ahí, más adelante le será invaluable. Asimismo, trabaja años después con un escribano y eso también será parte fundamental. Finalmente, ante la imposibilidad de continuar en la Universidad de Salamanca y después de haber trabajado con este escribano, su familia y Cortés deciden que vaya a las Indias. Recordemos que hacía poco tiempo que se había descubierto el continente americano y el hecho de ir a las Indias era pues una opción realmente para las personas pues que buscaban oportunidades. La gente rica, los nobles, no tenían ningún interés, ninguna necesidad de ir a las Indias porque representaba mucho riesgo y pues era principalmente para aventureros, para gente que pues buscaba mejorar su situación. Entonces, a donde llega Hernán Cortés primero es a la isla La Española, lo que hoy es República Dominicana, y de ahí se pasa a la isla de Cuba. Este libro de José Luis Martínez se publica en el año 1990 y es un trabajo muy profesional, es una investigación muy profunda, muy seria, que va desde los inicios de Hernán Cortés, desde el lugar donde nace, desde quiénes eran sus padres y sus ancestros. Y entre otras cosas nos platica que Hernán Cortés era un joven muy inquieto, físicamente muy fuerte, muy vigoroso, un excelente jinete y un tipo con una gran ambición. Su padre había sido soldado y había participado en varias guerras y su madre era una mujer muy católica. Toma en cuenta estos dos aspectos que después van a conformar gran parte de la personalidad de Hernán Cortés. Gran guerrero, muy religioso. Ahora nos encontramos en el municipio de Tepeapulco, muy cerquita de la laguna, y estamos en una de las casas de Cortés. Entre 1522 y 1526, Cortés ocupó esta casa, dado que estas tierras le fueran dadas en encomienda. Es una casa que ahorita vamos a explorar, vamos a ver qué hay, vamos a darnos una idea de cómo era la vida de Hernán Cortés aquí, pero continuando con la historia te sigo platicando. Ya estando en Cuba, el gobernador era su compadre, Diego de Velázquez, y Cortés le comenta que tiene la inquietud de invertir en una expedición. Le pide la autorización para que pueda ir a explorar. Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, pues le autoriza, pero le dice, porque así se utilizaba en esas épocas, ok, va a ser con tu dinero. Y entonces Hernán Cortés junta todo el dinero que tenía, todo lo que había ganado ya alguna fortuna, y contrata marineros, soldados, compra alimentos, adquiere algunas cuantas armas
y junta una fuerza de más o menos 500 personas, 19 caballos, y ya con la autorización de Diego de Velázquez se lanza a una misión de exploración. No tenía permiso para ir a conquistar, solamente de ir a explorar, cosa que más adelante él desobedecerá y él se irá a la conquista. Ya una vez embarcados, al primer lugar al que llegan es a la isla de Cozumel. Ahí encuentran población indígena, pero encuentran 2 españoles que habían naufragado en expediciones previas. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, era un sacerdote que ya había aprendido el maya y que a partir de este momento va a ser pieza clave porque aprende, él que ya sabía maya, se convierte en el traductor para Hernán Cortés, maya español. Y encuentran a otro español llamado Gonzalo Guerrero. Para estas épocas Gonzalo Guerrero ya se había casado con una indígena maya y ya tenía hijos. Los hijos de Gonzalo Guerrero y esta indígena maya son los primeros mestizos de estas tierras. Mira nada más qué cosa tan más interesante hay aquí, justamente enfrente de la casa de Hernán Cortés, una antigua, antiquísima, siglo XVI, plaza de toros. Voy a mostrarte algunas imágenes y continúo con la historia. Ya una vez que han encontrado a Gonzalo Guerrero y a Jerónimo de Aguilar, el único que quiso seguirlo fue Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero decidió quedarse con su familia y con sus hijos. Pero pues continúan la expedición y ahora llegan a la zona de Veracruz, fundan, precisamente fue Hernán Cortés quien funda la ciudad de la Veracruz, que por eso se le llama así, Veracruz, y ahí toma una decisión tremenda. Convence a sus hombres de que entren, conquisten, porque ya para entonces les habían dado noticia los locales de que había una gran ciudad riquísima en oro que se llamaba Tenochtitlan. Y toma una de las decisiones también más famosas y que fue real. Decide hundir sus barcos para evitarles a sus hombres la tentación de querer regresar a Cuba. Eso de que los quema es solamente una frase, no los quema, los hunde. Y de hecho los pedazos o las partes útiles que quedan, después manda por ellas para hacer otros barcos que servirán para el sitio de Tenochtitlan. Pero eso será posterior. Ya en ese momento tenemos a Hernán Cortés y a sus hombres en las tierras de Veracruz, totalmente decididos a seguir su camino hasta encontrar esa gran ciudad que todo el mundo le dice que es la Gran Maravilla, riquísima en oro. Nos encontramos al interior del convento que está junto a la iglesia de Tepeapulco, lo vimos desde las fotografías de la Plaza de Toros. Aquí hay un museo pequeño, pero con varias piezas interesantes, y algo muy relevante es que en este sitio fue donde vivió, trabajó e hizo una obra sumamente importante Fray Bernardino de Sahagún. Continúo platicándote. Hay otro factor que se me está pasando comentarte que también fue decisivo en la victoria de Hernán Cortés y de sus hombres, que fue cuando en Tabasco le dieron como un presente, como un regalo, a varias doncellas, y entre ellas a una muy especial, que sabía hablar maya y sabía hablar náhuatl. Sí, ya lo adivinaste. Semalintzin, Doña Marina, o después llamada despectivamente la Malinche. Voy a decirte algunos de los puntos que desde la óptica de los expertos, en este caso José Luis Martínez lo expresa en su libro totalmente claro. ¿Cuáles fueron esos puntos que permitieron a Hernán Cortés doblegar a los mexicas? Bueno, en primer lugar, y el más dramático, el más terrible de todos, y ahorita te explico por qué, las divisiones que existían entre los propios reinos. Los pueblos se odiaban, especialmente los mexicas eran odiados por la gran mayoría de pueblos menores en ejército y en fuerza militar. ¿Por qué? Pues porque los mexicas eran abusivos, eran arbitrarios, eran cabrones. Doblegaban a los demás pueblos, los obligaban a dar tributo, les reclamaban doncellas, oro, maíz, tributos muy altos, y la mayoría de los otros pueblos pues se sentían hostigados, acorralados y amenazados por los mexicas. Entonces, cuando Hernán Cortés llega y los demás pueblos ven que él tiene unas armas superiores, que tiene una estrategia superior y que él puede doblegar a esos desgraciados mexicas, pues no lo piensan dos veces, se le unen para ir contra el enemigo en común. ¿Por qué digo que es muy triste? Porque
En el 2019 que estamos filmando este video, los mexicanos seguimos siendo exactamente igual de divididos que éramos antes. Somos un pueblo que no es solidario. Lo somos muy contadas ocasiones. Pero hoy, por ejemplo, somos o chairo o fifí. Y antes éramos o rojo o capitalista. En fin, triste, muy triste. Somos un pueblo desunido. Y pareciera que los poderosos se empeñan en desunirnos más y más, porque entonces somos más débiles. En segundo lugar, el arma más mortífera que trajeron los españoles no fueron los mosquetes, no fueron los cañones, no fueron los caballos. Fueron las enfermedades. La viruela y otras enfermedades de este estilo diezmaron brutalmente a la población, sobre todo a los mexicas. Morían por cientos diariamente, civiles, niños, mujeres y soldados. Entonces, esta fue el arma más efectiva y ni siquiera fue intencional que la trajeran los españoles. En definitiva, la vida y la hazaña de Hernán Cortés son apasionantes. Yo no sé por qué hasta el momento no se ha hecho una película de Hernán Cortés. Sería un gran personaje. Por las luces y sombras, por todo lo que hizo en su vida, porque además déjame platicarte, después de su gran conquista, pues uno pensaría que se convirtió en un héroe nacional, en una persona enorme, en alguien a quien en España le tienen un fervor. Y no, es conocido, pero no es el gran héroe. De hecho, en vida, una vez que él conquistó la Ciudad de México, él siempre tuvo el sueño de ser el virrey. Nunca lo dejaron ser virrey. Lo más que llegó es ser marqués y pues claro, tuvo dinero, tuvo poder, pero también tuvo muchísimos enemigos. Se hizo de un séquito de gente que lo odiaba y conspiraba contra él, tremendo. De hecho, terminó sus días pobre, enfermo, olvidado y en España. En su testamento pidió que sus restos se trajeran a la gran Ciudad de México, que en ese entonces, por supuesto, era la capital de la Nueva España. Murió amargado, murió sin recibir el reconocimiento que él sentía que se le debía en España. Y yo creo que del lado de España sí le quedaron a deber, sí le quedaron a deber. ¿Por qué nunca fue virrey? Porque el rey de España tenía miedo de que, dada su poder, su influencia y sus bríos, pudiera incluso voltearse el propio rey. En fin, creo que sin pasiones, sin nacionalismos absurdos, Hernán Cortés sí es el padre del mestizaje, de nuestra triple vena, de nuestra triple raíz, indígena, española y africana, porque también es innegable y en algunos de nosotros es perfectamente nítido que tenemos sangre africana en nuestras venas. Y todos, hasta los de piel blanca la tienen. Aquí en México somos triplemente mestizos. Entonces, bueno, tenemos que conocer la historia y tenemos que juzgar los hechos y los momentos que se vivieron. Recuerdo aquí que el presidente López Obrador recientemente dijo que España tenía que pedir perdón y España acertadamente pues, lo mandó por un tubo. Pues claro que no se tiene que pedir perdón. La historia es la historia. Y en esas épocas, el guerrero más inteligente, el guerrero más feroz, el guerrero con mejores estrategias fue quien ganó. Cortés ganó. Los mexicas perdimos. Además, voy a concluir ahora sí, la conquista más dura no fue la militar. La conquista más dura fue la conquista ideológica. Eso no voy a abordar más porque es un tema muy complicado, pero te lo dejo de tarea. Lee esta magnífica obra. Este es un libro de los mejores que yo haya leído, de los mejores. Muy profesional, muy completo, una obra increíble. Hernán Cortés de José Luis Martínez. Que estés muy bien. Ven a Tepeapulco, un pueblo precioso, tranquilo, gente amable, un clima muy rico, pulque. Ya ahorita voy a los pulques, así es que mejor hasta aquí dejo de grabar. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por ver este video. Creo que va a ser un poco largo, pero espero que te guste, lo compartas, le puedas dar like y no olvides seguir nuestra página www.leerparacrear.net.